El arte en México es un tema que tiene un trasfondo muy profundo si lo vemos desde el punto de vista artístico y cultural, esto por las múltiples expresiones artísticas que existen dentro del mismo país. El arte dentro de nuestra nación se ha ido desarrollando por las múltiples mezclas culturales que se fueron dando con el pasar de los siglos desde la llegada de los españoles. Podemos ver cómo es que estas mezclas culturales nos han dejado una herencia artística muy importante que ha sido reconocida a nivel mundial aún en nuestros días, y que incluso se nos ha denominado como uno de los países con mayor riqueza artística y cultural del mundo. Podemos ver que existen diferentes manifestaciones artísticas dentro de la nación, desde la gastronomía hasta las manifestaciones culturales como las fiestas patronales, el Día de Muertos, por hablar de algunas. Pero en el ámbito de las bellas artes se puede notar que en México se tiene un estilo muy particular para expresar las diferentes ideas, situaciones y contextos culturales e históricos que tienen los artistas en cuanto a la realidad de su tiempo. Esto lo podemos ver con la tradición de pintar en murales o en la composición de ciertas piezas musicales que tienen como letra diversos temas que representan la realidad en la que se vivió, llámese los corridos. Uno de los estados de la República que se ha definido por tener en su haber artistas que destacaron tanto a nivel nacional como internacional es Jalisco. A lo largo de su historia ha sido considerada como una de las ciudades en donde mayor difusión se dio a las artes con el establecimiento de escuelas de música y de arte durante gran parte del siglo XIX y XX. A lo largo del siglo XX hubo pintores jaliscienses que destacaron mucho por el estilo, mensaje y manejo de diferentes técnicas de pintura, lo que los dotó de una fama a nivel nacional e internacional, teniendo incluso exposiciones en diferentes lugares del mundo como Nueva York, París, España, entre otros. Sin embargo, hubo una pintora que destacó entre ellos por ser una de las pioneras en tratar temas metafísicos y surrealistas dentro de sus pinturas, el retratar la realidad de su tiempo, además de sus costumbres y el entorno en que la rodeaba. María Izquierdo. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez fue una pintora mexicana que nace el 30 de octubre del año 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco, siendo huérfana de padre y criada por sus abuelos. Es influenciada por su madre a casarse a la edad de 15 años con un militar llamado Cándido Posadas, con quien tendría 3 hijos. Se traslada a la Ciudad de México, en donde María se divorciaría de su esposo. Existen muchas especulaciones acerca de la separación de ambos y el traslado de ella. Mientras que unos afirman que fue debido al deseo de María por estudiar, otros dicen que fue debido a las diferencias notables que habían entre ellos por el interés en el arte y la cultura. Incluso dicen que el traslado fue justamente después del divorcio de ambos que María se pudo trasladar a la capital para estudiar en la escuela de arte. Al estar en la capital, descubre un mundo nuevo, muy diferente a lo que conocía en su pueblo natal San Juan de los Lagos, lo que despierta en ella mucha curiosidad e inquietud. Sin embargo, no logra adaptarse dentro de las escuelas de arte por estos ideales conservadores acerca de que las mujeres no podían educarse ni mucho menos pintar, causando que al poco tiempo abandone la escuela de arte y se dedique a la pintura siendo autodidacta. No fue sino hasta que conoce a Diego Rivera y a Rufino Tamayo, quienes se interesan mucho por su forma de pintar y la técnica que tenía, estableciendo una relación profesional con ambos, en especial con Rufino, con quien tuvo una relación sentimental, lo que ayudó bastante a su desarrollo artístico y profesional. En sus primeros años como pintora no logra mucho sino hasta que es invitada al Art Center en Nueva York, donde exhibe sus pinturas, lo que la catapulta a la fama internacional e incluso es considerada como la primera pintora mexicana en exhibir su trabajo fuera del país. Con el pasar de los años, su obra es exhibida en varias galerías y museos de todo el mundo, entre las más destacadas el Metropolitan Museum. Es durante estos años que su trabajo se enriquece gracias a las influencias de las vanguardias artísticas de Europa y Estados Unidos que María Izquierdo comienza a desarrollar mucho más su trabajo, dotándolo de un estilo muy único, siendo una mezcla entre las mencionadas vanguardias y la cultura indígena mexicana, siendo esto una fusión entre lo moderno y lo viejo. Algo que podemos notar en algunas pinturas de María Izquierdo es que ella jamás dejó de lado sus orígenes. Se sentía orgullosa de dónde provenía y de su aspecto físico indígena, como lo menciona Octavio Paz. María Izquierdo parecía una diosa prehispánica, un rostro de lodo secado al sol y ahumado con incienso de copal. Muy maquillada, con un maquillaje no up to date, sino antiguo. Ritual. Labios de brasa, dientes caníbales, narices anchas para aspirar el humo delicioso de las plegarias y sacrificios. Mejillas violentamente ocres, cejas de cuervo y ojeras enormes rodeando unos ojos profundos. El vestido era también fantástico, telas azabache y solferino.
collares opulentos, con dientes de jaguar. Pero aquella mujer con aire terrible de diosa prehispánica era la dulzura misma, tímida, íntima. Estas características las podemos ver especialmente en sus autorretratos, donde no tenía miedo de pintarse tal y como era, con sus vestimentas típicas y su tocado con trenzas. Incluso en varias pinturas, especialmente la de los años 40, podemos ver que la mayoría de estas eran de lugares rurales en donde se puede apreciar las casas habitaciones, los animales del campo e incluso algunas personas. Sin embargo, esta vez nos centraremos en dos pinturas especiales debido a que estas reflejan bastante el cómo es que ella percibía y veía lo que era la ruralidad mexicana. Cascomates y Troje. Ambas pinturas tienen en su haber todas las características mencionadas antes, pero se diferencian entre ellas por el tiempo. En la primera podemos notar que María aún no dominaba muy bien la profundidad de campo, mientras que en la segunda se ve una mejoría, teniendo incluso más elementos en los fondos. El que María retratara en sus pinturas lo que era la ruralidad demuestra mucho el anhelo del artista hacia lo que era la época rural de México. Se menciona, pues, la modernidad funcionó las identidades rurales y urbanas en un modelo de identidad sustentando en el plan cultural que diseñaron los estados posrevolucionarios. Cada uno de los regímenes instauró políticas públicas al fin de alcanzar la unión nacional. El presidente Álvaro Obregón inauguró una política del Estado centralizado y su proyecto cultural creó la mayoría de las instituciones culturales, además de promover el uso de íconos y símbolos patrios, mismos que permanecieron durante el resto del siglo. La homogenización de la población rural y la vinculación de su identidad con el Estado-nación también fue parte de su agenda. Esto lo podemos notar a lo largo de la obra de Izquierdo, quien fusionaba, en algunas ocasiones, la modernidad mexicana con la ruralidad previa a la Revolución, lo que denota mucho ese sentimiento de añoranza y de nostalgia por esa época especial en México, especialmente porque ella provenía de un pueblo que, en aquel entonces, era considerado rural. La ruralidad mexicana era un tema frecuente en sus obras, además de que a ella le gustaban las artesanías, algo que se podía observar en las pinturas mencionadas antes por la forma en que retrataba a los animales, como si fueran figuras de barro hechas por artesanos indígenas. Incluso podemos apreciar el cómo es que existe un contacto muy directo con la naturaleza, algo que María adoraba pintar en un principio, el cual fue cambiando con el pasar de los años, pasando de la naturaleza viva a la naturaleza muerta que se puede ver en los retratos con los que intercambiaba con Rufino, quien también pintaba este tipo de naturaleza. Izquierdo siempre fue una mujer que iba a contracultura, no se dejaba influenciar tan fácilmente en cuanto a su estilo de pintura debido a que ella constantemente buscaba tener un estilo propio, teniendo variedad de influencias en su haber. En muchos de sus viajes hacia el extranjero buscaba inspiraciones en otras galerías donde se exponían autores de diferentes partes del mundo, lo que ayudó en gran medida para el desarrollo de su propio estilo, como se puede notar en el que ella jamás hacía un boceto inicial de su pintura, sino que directamente pintaba lo que tenía en mente, aspecto que iba totalmente en contra de la vanguardia del muralismo mexicano. Artistas como de Chirico fueron de las mayores influencias dentro de las obras de Izquierdo, quien tomó como base la pintura metafísica del artista italiano para retratar lo que era la realidad para ella, una realidad que en ciertas ocasiones puede ser melancólica y solitaria. Por su parte, Izquierdo permaneció más cercana a la naturaleza muertas tradicionales y no es sino más tarde, a partir de los años 30, que asimiló ciertos aspectos de la pintura metafísica. Sin duda, la joven pintora pudo observar obras de Chirico durante su estancia en Nueva York, pero no es nuestro propósito saber si hay en Izquierdo una influencia directa del pintor italiano, solo se desea notar el vínculo existente entre las dos producciones señalando sus posibles relaciones con la noción de lo unheimliche. El surrealismo también jugó un papel fundamental dentro de la obra de Izquierdo, quien, en algunas ocasiones, representaba ciertos ideales de como lo era la libertad y la soledad. Esto lo podemos apreciar en sus obras Idilio y Alegoría de la libertad, siendo la primera una obra que representa a dos jóvenes en una fuente que tiene una Venus de Milo y que en el fondo parece ser un pasaje infinito lleno de árboles sin hojas, mientras que el segundo representa una mujer con alas teniendo entre sus manos tres cabezas de mujeres teniendo de fondo una chimenea humante y un cielo lleno de rayos con la luna al lado. Si bien ambas pinturas tienen un significado directo, no podemos negar que en ambas tienen una influencia del surrealismo, el cubismo y los temas metafísicos.
corrientes artísticas que llamaron a México durante los años 30 y 40 por el intercambio cultural y artístico que tuvo el país con otros como Francia, España y Nueva York. Incluso podemos ver en algunas de sus obras existen ciertos elementos que las vuelven surrealistas. Personalmente me he interesado, sobre todo, en las naturalezas muertas realizadas a partir de los años 40 por parecerme más pertinentes a la cuestión analizada en este trabajo. Deliberadamente dejé de lado a las escenas de circo, los retratos y lo que suele llamarse alegorías femeninas. Si bien en De Chirico existe una voluntad consciente de desorientar al espectador, en Izquierdo la inquietante extrañeza no parece un aspecto buscado por la artista. El desajuste se presenta más bien como desapego melancólico, desolación fatalista. María Izquierdo reconstituye en la tela parcelas de mundos imaginarios. No aspira a revelar la verdad escondida de las cosas, sino que construye su obra como una ventana abierta a la imaginación, anclada de manera consciente en la representación. No obstante, las manifestaciones de lo unheimliche, a la manera del pintor metafísico, están omnipresentes. Prácticamente, Izquierdo mezcla su imaginación con las vanguardias mencionadas antes, lo que la dota de un estilo único en cuanto a la manera de retratar lo que es la realidad. Prácticamente las pinturas son una carta de bienvenida hacia lo que es su imaginación sin perder la esencia de lo mexicano y de la urbanidad.